Recibamos al doctor Luis Carlos Rodríguez Briones con el tema Trastornos del neurodesarrollo versus trauma complejo, diagnóstico diferencial desde la psiquiatría y la neuropsicología. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Pues me solicitaron dar este tema en particular y pues yo creo que muy ad hoc porque la verdad es que es algo que es pan de cada día. Como lo comentaron ahorita en la presentación, trabajo en DIF, también trabajo en una fundación de autismo, entonces pues, realmente los trastornos del neurodesarrollo, el trauma complejo particularmente, pues son cosas muy habituales. Nada más que pues sí, digo, desafortunadamente pues DIF, yo creo que sí, trabajan mucho también aquí en el sistema DIF, yo creo que las historias más complicadas son, ¿verdad? Y la idea es ver cómo impacta esto en síntomas, en diagnósticos y en funcionamiento en general. La verdad es que traté de hacer la clase, pues obviamente súper sencillita, porque creo que entre más sencillo sea, pues a lo mejor más cosas nos podemos llevar definitivamente. Y vamos a comenzar con algunas definiciones. La primera pues va a ser a qué nos referimos con trauma complejo. Pues se define como un tipo de trauma psicológico, pero que cumple ciertas características. Digamos que a veces hacen la definición entre trauma simple versus trauma complejo. El trauma complejo, pues la característica que tiene es que son múltiples eventos traumáticos severos en la historia de vida, que tienen historias de múltiples abusos, años de abuso sexual, y luego aparte vieron que maltrataban a su mamá, y luego que mataron al hermanito, o sea, situaciones realmente fuera de la experiencia cotidiana, incluso está difícil poderse imaginar lo que es experimentar eso en una etapa inmadura. Entonces esa es la característica, ¿verdad? Del trauma complejo. O sea, hay múltiples factores estresantes de forma repetitiva o de forma prolongada. ¿Qué otra cosa también define al trauma complejo? Que es, le llaman como un trauma relacional, porque ocurre, digamos que en un contexto en el que se supone que se espera todo lo contrario. O sea, en un entorno familiar, en una relación donde se supone que tendría que haber amor y cuidado, pues no, lo que se recibe es daño y abandono, y esto obviamente tiene un peso mucho mayor pues a nivel mental. Y la otra característica del trauma complejo pues es que ocurre en momentos del desarrollo pues particularmente vulnerables o sensibles. Hablamos de en la etapa infantil. Pues los efectos del trauma complejo pues son múltiples y obviamente van a variar según muchos factores, desde la resiliencia personal, características genéticas del niño, el tipo de trauma, el tiempo que se dio, etc. Pero pues en general pueden producirse cambios en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Obviamente el trauma pues es un tipo de agresión y los órganos responden ante la agresión pues con cambios en el funcionamiento y en la estructura. Los niveles de cortisol y de inflamación como respuesta al estrés crónico. También obviamente afecta el sentido de seguridad básica, entonces cómo el niño identifica, responde y regula sus emociones, obviamente va a estar deficiente. Digo, son esos niños que vamos a ver a veces con crisis o agitaciones pues bastante complicadas porque no han tenido un entorno que les haya propiciado la seguridad para aprender a autorregularse. Y obviamente también va a afectar el sentido del yo del menor. Suele haber pues problemas de autoestima, a veces desprecio, sentimientos de culpa, su autoestima, como lo mencioné hace un momentito, y su percepción de los demás. Obviamente afecta la confianza básica, ¿no? Entonces pueden desarrollar relaciones pues desde la desconfianza. Pero como lo mencioné antes de todo esto, no obstante, pues no todos los niños y adolescentes que viven situaciones de trauma complejo pues van a responder de la misma manera, ni todos tal cual, porque nada más hay que diferenciar. El trauma complejo, digamos que es el proceso y la experiencia, pero pues hay un diagnóstico tal cual que es el trastorno por estrés postraumático complejo, ¿verdad? No todos van a llegar a ese punto necesariamente, ¿verdad? Y obviamente también va a importar mucho pues todo lo que se haga posterior a que pues, te llegue o no llegue pues un niño con estas características, el sentido de seguridad que uno le pueda brindar o el entorno en el que se va a desenvolver. Digo, tampoco ya dieron cátedra de todo esto, no me meto en la noción que son los trastornos del neurodesarrollo. No, son condiciones que pues, se presentan desde las primeras etapas del neurodesarrollo y pues afectan la funcionalidad del individuo.
Son varios, pero digamos que en las ponencias de hoy, por cuestiones de tiempo, por lo complejo del tema, pues vamos a desarrollarnos particularmente en estas tres que son, digamos, que las más prevalentes o las de más impacto: trastornos del espectro del autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y los trastornos del desarrollo intelectual o discapacidad intelectual. O sea, sobre todo cómo se relaciona el trauma en particular cuando se tiene esa condición. Algo bien importante mencionar es que hay una relación bidireccional entre el trauma y los trastornos del neurodesarrollo. O sea, ahora sí como que pueden pegarse, por así decirlo, de múltiples formas. Digo, para empezar, en los factores de riesgo. O sea, los factores de riesgo para trastornos del neurodesarrollo, varios se comparten con los de el trauma, ¿verdad? Digo, por ejemplo, pues historial de consumo de sustancias en los padres, marginación, pobreza, deficiencias en los accesos a los sistemas de salud, digamos que falta de cuidados prenatales, etcétera, ¿verdad? Pero pues también se relacionan de muchas otras maneras. De hecho, por ejemplo, o sea, está documentado, digo, no puede revisar. Obviamente, como siempre, cuando se habla de prevalencias, qué tan frecuente o qué tanto aumenta el riesgo, pues puede variar según la fuente que uno revise, pero digamos que en general, pues se menciona que los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, pues en general tienen más probabilidades de sufrir violencia, de sufrir trauma, ¿verdad? Esto, pues por varias razones. Digo, para empezar, pues por cómo procesan los eventos, pueden ser más susceptibles a, pues, caer en una situación, pues ya de enfermedad, por decirlo de alguna manera. También por la vulnerabilidad que propician. Digo, pues ya de por sí un niño es un sujeto vulnerable, pues más aún cuando tiene problemas en la comunicación, problemas de movilidad o ciertas conductas que de repente no son tan bien entendidas por el entorno, por los cuidadores, que pueden propiciar, pues obviamente en un sistema no sensibilizado, a la violencia. Entonces, bueno, pues tener un trastorno en el neurodesarrollo aumenta el riesgo de sufrir trauma. Pero también la sola presencia del trauma, o sea, niños severamente traumatizados, incluso aunque no tuvieran un diagnóstico tal cual de un trastorno del neurodesarrollo, pueden empezar a desarrollar síntomas similares, ¿verdad? Hiperactividad, problemas de atención, aislamiento social, etc. Digamos que síntomas que si se ven así como muy puntualmente, pues los asociamos con trastornos del neurodesarrollo, a veces son, mejor dicho, una consecuencia del trauma. Obviamente también el trauma empeora el diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo. Por eso yo menciono, por ejemplo, yo trabajo en una fundación de autismo, pero pues en esa fundación de autismo, por ejemplo, pues digo, suelen ser niños que pues tienen a su familia, etcétera, y pues los casos son menos graves en general que lo que se ve pues en un entorno pues de abandono, de violencia, como pues, en la institución del DIF propiamente, ¿verdad? Entonces, obviamente, o sea, la historia de trauma cambia la evolución muchas veces de forma negativa. Y pues bueno, digo, ¿qué otra cosa? O sea, ¿en qué otra cosa se relacionan los trastornos del neurodesarrollo con el trauma? Pues que se solapan síntomas. Entonces, por eso, digo, digamos que el objetivo de esta ponencia es que pues, no nos quedemos nada más por arribita, porque si nos vamos como un checklist, pues uno va a decir, este es TDAH. Y pues sí, si da un checklist así bien simplón, pues sí. Pero bueno, ¿qué tanto realmente hay un factor de influencia del trauma en ese TDAH real, o que en realidad es un trauma que se está manifestando de esa manera, ¿verdad? Bueno, pues la traumatización temprana obviamente va a afectar muchas áreas del funcionamiento, debilita las estrategias de afrontamiento del menor, la forma en que se relaciona con los otros, el sentido de seguridad que tiene en los demás, obviamente trastornos en el apego, y pues puede afectar también rasgos de personalidad. Obviamente cuando un trauma es en etapas muy tempranas, que digamos llamaríamos entre los 0 a los 2 años, se va a volver difícil, y de hecho pues yo no sé alguna forma realmente de diferenciar entre qué tanto, si ves una evolución negativa en ese paciente, qué tanto es por una característica con la que ya venía configurado, por así decir, un trastorno del neurodesarrollo, o qué tanto realmente es influencia del trauma, ¿verdad? Entonces cuando es tan temprano, o sea, que a veces nos llegan bebés con maltratos o situaciones de violencia bastante delicadas, pues es difícil poder determinar si ese fue un factor tal cual determinante para la evolución, o si ya había algo de antemano en cuanto a cómo estaba configurado su cerebro, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues entonces los retos que tenemos en este tipo de población
pues es hacer un diagnóstico diferencial, o sea, es un trastorno del neurodesarrollo únicamente, por así decirlo, es trauma propiamente, o son ambas, porque pues digo, no son diagnósticos excluyentes en lo absoluto, digo, pues pueden coexistir, y de hecho desafortunadamente así pasa bastante seguido, pero ¿por qué es la importancia? Digo, porque puede llegar a pasar que, por ejemplo, repito, a lo mejor por problemas de evaluación, tiempo, lo que sea, pues que simplemente nada más se diga es un TDAH, dale la pastillita, y en realidad estás, digamos, dejando de lado otro componente muy importante de la psicología, como lo menciona aquí, o sea, sin considerar aspectos del trauma. Entonces, pues si algo no lo ves, pues no lo vas a atender, y si no lo atiendes, pues obviamente va a llevar su evolución habitual, y esto pues obviamente va a tener un impacto negativo pues en ese menor, ¿verdad? Entonces, pues esa es la parte importante, o sea, como siempre considerarlo por estas relaciones bidireccionales. De hecho, pues en general, ahorita decía el doctor anterior que él se iba contento con que ya no dijeran demencia senil. Bueno, yo me iría contento con el hecho de, pues, saber eso, o sea, que obviamente tenemos que evaluar ambos aspectos siempre que tenemos niños con problemas de neurodesarrollo o con trauma, pues estudiar ambas cuestiones de forma simultánea. Entonces, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre el mal diagnóstico? O sea, ¿qué nos lleva a no, pues, detectar alguna de estas situaciones? Pues uno es no mirar el panorama general, como les menciono, pues a veces, no sé, pues si te dan una consulta de 10 minutos, pues obviamente cómo vas a profundizar en el entorno, en las experiencias del niño, etcétera. Si no tienes información de la familia, ¿verdad? Pues es complicado esta parte. También a veces por temor, digo, a veces cuando tienes al familiar, se describe, ¿verdad?, que el clínico, el tratante a lo mejor va a ser un poco reacio a poder indagar sobre trauma, o incluso los mismos padres van a negar información por vergüenza o para que no se les responsabilice o lo que sea. O a veces me pasa pues ahí en el DIF, ¿no? O sea, de repente pues se desconocen los antecedentes del menor, o sea, no sabemos realmente. Entonces, ocultamiento de la información o falta de esa información, o lo que les mencionaba, simplificaciones diagnósticas, o sea, te vas a un checklist y listo, okay, ahí está el TDAH tal cual, o no, pues digo, sí tiene dificultades para el aprendizaje, es una discapacidad intelectual, pero sin saber qué tanta influencia podría tener el trauma. Entonces, bueno, pues como lo mencionaba, nada más repitiendo un poquito, pues si no se diagnostica trauma, por ejemplo, en un niño con un trastorno del neurodesarrollo, pues no va a recibir el apoyo específico que va a requerir para afrontar sus experiencias traumáticas, para resignificar los sucesos, para aprender nuevas estrategias de afrontamiento. Obviamente, y como le decíamos, ¿qué impacto va a tener esto? Pues en su sentido de sí mismo, en las relaciones que va a mantener, o sea, pues es un efecto que va a permear de forma global en ese menor. Y bueno, digo, esto es así como que en general de trauma y en los trastornos del neurodesarrollo. Y ahora, pues digo, obviamente brevemente, pero pues un poquito de cómo se relaciona con cada uno de estos condiciones. Digo, vamos a empezar con el TDAH porque pues es el más prevalente de los trastornos del neurodesarrollo. De hecho, al menos como psiquiatra infantil, pues digamos que es la causa principal, al menos que a mí me toca, y en la literatura te dice que entre los trastornos de ansiedad y el TDAH es lo que más ve el psiquiatra infantil. Entonces, bueno, digo, aquí mencionamos esto, el TDAH tiene bases genéticas y biológicas. De hecho, muchas veces, digo, y espero que esto no haya así como que una diferencia, pero el TDAH es algo muy biológico, tal cual, ¿verdad? De hecho, la efectividad del tratamiento farmacológico para el TDAH, y obviamente a la par del tratamiento psicoterapéutico, pero la efectividad del tratamiento farmacológico del TDAH está dentro de los más altos de la medicina. O sea, ahora sí como que hay pocos medicamentos tan efectivos como los psicoestimulantes para atender lo que atienden como el TDAH. Entonces, sí se conceptualiza muchas veces como un trastorno biológico, genético, como muy predominantemente, ¿verdad? De hecho, la heredabilidad pues es altísima. Es muy común encontrar dentro de la historia de un niño con TDAH, pues diagnósticos de TDAH en la familia, o a veces ni siquiera están diagnosticados, pero pues ves al papá y está pues exactamente igual que el niño, ¿no? Impulsivo, no sé, arrebatado, no, pues ahí está, ¿verdad? No te deja hablar, o violento, de mala regulación, pues bueno, ¿verdad? Pero aunque sea muy genético el TDAH, obviamente los factores ambientales condicionan bastante su pronóstico, y de hecho, pues por esa razón es que, por ejemplo, en entornos institucionalizados, las tasas de prevalencia de TDAH pues son más altas pues, de lo que se ve en otros tipos de poblaciones.
Por eso también, por ejemplo, el TDAH va a responder muy favorablemente, pues ahora sí como al amor familiar, al afecto, va a responder muy favorablemente a entornos predecibles, estructurados. O sea, entonces no podemos negar obviamente también la importancia o el impacto que tiene el entorno ambiental, ¿verdad? Entonces no hay que subestimar los factores psicosociales implicados, aunque sea una condición pues con una base genética y de transmisores pues relativamente bien identificados. El objetivo, pues hay que ver un poquito más allá de la mera presencia de un síntoma, sino pues el juicio clínico, ¿verdad? Ver un poquito más allá de eso. El trauma afecta áreas cerebrales claves para la autorregulación, la memoria, la concentración, el control emocional, y pues todo esto puede contribuir a la aparición de síntomas parecidos al TDAH o agravar los ya preexistentes, ¿no? Además también, como les decía, ¿verdad? Tener un trastorno del neurodesarrollo aumenta la probabilidad de sufrir violencia. Los niños con TDAH pues son niños que desafortunadamente a veces son etiquetados, tienen conductas que pueden llegar a desesperar a los compañeros o a los maestros o a los adultos. Y pues digo, también esto lo ponía porque me parecía hacer mucho sentido con lo que leía cuando revisaba el tema otra vez. Pues de hecho es bien común, ¿no? Que vemos ahora al niño con TDAH pues pasar de víctima pues a victimario, es el que anda ahí molestando, anda pegándole a todo lo demás, etcétera, a medida que crecen. Y pues bueno, ¿verdad? Entonces los factores ambientales, el trauma obviamente va a desencadenar o desempeñar, mejor dicho, un papel fundamental en si van a aparecer estos síntomas, si van a mantenerse o si se van a agravar, y por tanto es importante pues identificarlos en caso de estar presentes. ¿Por qué se superponen los síntomas, verdad? Digo, pues porque el trauma obviamente es una experiencia que el cerebro prioriza mucho. O sea, todo lo que tiene que ver con agresión, obviamente nuestro cerebro le va a dar una importancia radical. ¿Por qué? Porque tiene que ver con supervivencia. Entonces, digamos que al cerebro, pues una de las cosas más importantes pues es sobrevivir, ¿verdad? Entonces, la agresión es algo que ocupa un lugar muy importante, y por eso, pues digo, a lo mejor en ejemplos más simplones, por eso si te dicen una cosa fea, pues se queda más grabado que 20 cosas bonitas que te dicen. Si alguien te falla una vez, pues es porque el cerebro le da mucha prioridad a lo que tiene que ver con agresión, con supervivencia, ¿verdad? Entonces, el cerebro traumatizado pues puede programarse, por así decirlo, para estar en alerta, ahora sí como para no sufrir las consecuencias de esto. Entonces, es típico que, por ejemplo, el paciente víctima de trauma pues tenga una hipervigilancia que puede imitar, o que si no lo estudiamos un poquito más a detalle, podría como uno a lo mejor confundirlo con un dato de TDAH, o lo mismo, estar disperso, la persona estar disociada y parecer inatención. Pero por eso es importante, repito, como hacer el diferencial, ¿verdad? Los pensamientos intrusivos y recuerdos del trauma, pues, de hecho esto muy seguramente lo ven, si están en atención de niños con estas características, muchas veces las agitaciones, los episodios violentos pueden tener que ver con reexperimentación de memorias traumáticas, ¿verdad? Digo, al menos para mí no es nada raro que escuche decir a uno, pues es que me acordé de tal cosa y como que me puse muy mal y me enojé bastante y ya no me pude controlar. Entonces, todo esto puede simular un poquito los comportamientos problemáticos que simulan la parte del TDAH. Entonces, de forma muy básica, ¿verdad? Yo aquí lo pongo. Digo, el traslape entre trauma y TDAH, pero, o sea, por ejemplo, ¿en qué se superpone? Pues en las dificultades en la concentración, en el aprendizaje. Obviamente niños con trauma pues no van a aprender seguramente igual que un niño que no tiene ese historial. Distractibilidad fácil, como no escuchar, la desorganización, la mala planificación, etc. Pero pues aquí lo pongo, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? ¿Cómo vamos a saber si es una cosa u otra o ambas? Pues con la historia del desarrollo. Si vemos que estos síntomas ya estaban desde etapas muy tempranas, TDAH tal cual, si vemos que estos síntomas se agravaron o comenzaron después de sucesos traumáticos, pues a lo mejor habríamos que tener un poquito de más peso con el trauma. La presencia o ausencia de criterios cardinales también es obviamente muy importante. Por ejemplo, o sea, si vemos muchos síntomas de TDAH, muchos síntomas de hiperactividad, muchos síntomas de inatención, o sea, como los que vienen del lado del TDAH, pues digo, valdría la pena considerar ese como un diagnóstico adicional, aunque uno encuentre síntomas de trauma.
pero pues también, o sea, si hay síntomas cardinales de trauma como los flashbacks, la reexperimentación, etcétera, pues también habría que considerarlo como un diagnóstico presuntivo. La cronología de la sintomatología, como les mencionaba, se presentó desde los inicios o a partir de algún suceso particular. Los antecedentes familiares, como ya lo mencionaba, o sea, el TDAH tiene alta carga genética, entonces pues, podemos encontrar ahí como, pues sí, otros miembros afectados por TDAH o trastornos del neurodesarrollo en general. Y pues el ojo clínico, digo, vaya, aunque a lo mejor es difícil medio explicar esto, pero pues obviamente cuando pues, ya ves muchos pacientes, cuando uno lee la literatura, pues también aprende uno a diferenciar, pues hasta con percepción o sentidos, ¿verdad? Tal cual, pues bueno, o sea, parece más orientado hacia este tipo de patología. Bueno, digo, pues en general y de forma muy simple, pues digo, eso hablábamos del TDAH. Y ahora vamos a hablar un poquito de los trastornos del espectro del autismo y el trauma. Pues bueno, igual que en el TDAH, algo que comparten los tres, el TDAH, el trauma y el espectro del autismo, pues es que hay dificultades en la regulación emocional. Es bastante común, de hecho, rabietas, explosiones, es común, de hecho, pues hasta hay tratamientos específicos para eso. Entonces, los niños con TEA pueden ser más susceptibles a presentar pues, reacciones intensas cuando viven eventos traumáticos. De hecho, por ejemplo, cuando uno revisa este tema en particular, va a ver que, por ejemplo, los niños con TEA, incluso experiencias aparentemente no tan traumáticas, pues las pueden experimentar con un nivel de sensibilidad mayor, ¿verdad? O sea, y pueden incluso desarrollar, pues tal cual, un trastorno por estrés postraumático complejo con cosas que no son como lo clásicamente descrito. Y pues los niños con TEA pues, también pueden ser menos propensos a utilizar estrategias de afrontamiento eficaces. Entonces esto los hace más vulnerables a los efectos del trauma. También obviamente pues cualquier persona que esté con dificultades en la comunicación, en la integración social, pues también es digamos que un blanco fácil para otro tipo de experiencias adversas como los que viven los niños con TEA, como bullying, exclusión, burlas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pérdida de habilidades de comunicación, reaparición de estereotipias, retroceso en el control de esfínteres, problemas en el sueño, problemas en el apetito, agravamiento de estas y de otras habilidades adaptativas es como que lo clásico que uno observa cuando un niño con autismo pues pasa por eventos traumáticos. Bueno, solapamiento de los síntomas, igual que en el TDAH y trauma, bueno, en el trastorno del espectro del autismo también hay algunos síntomas que se van a solapar con el trauma. Y pues estos pueden llegar a dificultar en algunos casos el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la persona con trauma, al igual que la persona con autismo, pueden experimentar aislamiento social. Igual la persona deprimida, etc. Por eso es bien importante y por eso a veces le hacen muchas críticas al DSM, porque el DSM pues casi que es un listado, ¿verdad? Y está bien en cierta forma pues tener como una guía, pero obviamente hay que profundizar más. Entonces el aislamiento social así a secas, pues es algo que puedes ver en las dos condiciones. La alexitimia, estas dificultades para comunicar los propios estados emocionales, pues también, o sea, lo puedes ver igualmente en un niño con trauma como un niño con TEA. Ansiedad, depresión, o sea, comórbidas, también problemas del sueño, hiperactividad, dificultades para la regulación emocional, o sea, todos esos son datos que, digamos que puede hacer uno el palomeo tanto en uno como en otro, ¿eh? Irritabilidad, dificultades en la concentración, sensibilidad alterada a los estímulos, o sea, como la hiperreactividad sensorial también puede ocurrir en ambos padecimientos. Sentirse diferente o extraño o como que no pertenece, pues son datos comunes a ambas condiciones, ¿verdad? Tanto al trauma como al autismo. Aquí se veía medio fea, pero me gustaba esta, pues como esta, ¿no? Que veía ahí en un artículo, que bueno, que en ambos pueden coexistir. Por ejemplo, el aislamiento social, ¿verdad? O sea, como un bajo interés en pares, pues en ambos pueden estar presentes. Por ejemplo, pues sí, el afecto aplanado, ¿verdad? O el afecto con dificultades para poder compartir los propios problemas emocionales, pues pueden coexistir en ambos. Pues sí, las memorias, o mejor dicho, el juego repetitivo, era más bien como lo manejaban los textos y que uno también lo ve, también puede estar presente en ambos. El niño con autismo es clásico que tiene como una misma forma de jugar, como muy repetitiva. Bueno, también en niños con trauma podemos ver ciertas experiencias repetitivas en el juego. Las rabietas pues también, y las dificultades para dormir. Pero pues bueno, pero entonces digo, si se aparecen en todo esto, pues ¿cómo los vamos a diferenciar? Digo, pues aquí pongo algunos datitos como muy sencillos, a lo mejor muy
pues sí, así como que muy del libro, de cómo diferenciarlo. Por ejemplo, el inicio y el curso puede ser algo que nos va a ayudar a diferenciar entre autismo, un trastorno del neurodesarrollo y un evento traumático, porque el autismo y el resto de condiciones del neurodesarrollo pues aparecen desde la primera infancia. O sea, los datos ya uno los puede ir observando pues desde etapas muy tempranas de la vida y pues son condiciones de por vida. En el trauma pues obviamente ocurren después del evento traumático, o sea, están condicionados a la experiencia traumática. Y el trauma pues es algo que podría mejorar significativamente con un tratamiento adecuado, ¿verdad? De hecho pues hay personas que dejan de cumplir en ocasiones pues, ya los criterios de un trastorno por estrés postraumático con un abordaje adecuado. Dificultades en la interacción social, decíamos que ambos pueden presentarlo, pero ¿cómo podríamos diferenciar? O sea, sutilmente, ¿a qué es debida esta dificultad en la interacción social? Por ejemplo, en el autismo, ya lo decía el maestro Hugo, por ejemplo, pues se debe a deficiencias neurológicas en la comunicación, la teoría de la mente y el procesamiento social. Sabes que hay habilidades reducidas en general desde largo tiempo, pero en el trauma, pues estas dificultades en la interacción social pues surgen por la desconfianza, vas a ver más bien al niño temeroso, no queriéndose acercar como por ideas preconcebidas de amenaza, experiencias interpersonales negativas, etc. La rigidez conductual, obviamente es muy clásica del autismo, ¿verdad? Pero el autismo se asocia como a esa necesidad de control y de rutina. En el trauma es más bien como un mecanismo de protección. O sea, la persona más bien experimenta miedo ante el hecho de que no se hagan las cosas de cierta manera. Bueno, la reexperimentación no es característica del autismo. De hecho, ese dato nos debería alertar sobre todo a un proceso de trauma, que se va a manifestar la reexperimentación como recuerdos intrusivos, flashbacks, pesadillas. Y a los otros datos, lo de la hiperactividad sensorial. En el autismo pues es dirigido a todo. Ahora sí como que, o sea, mejor dicho, no a todo, sino más bien clásicamente a los ruidos altos o a las texturas, etc. Pero en el trauma muchas veces pues uno lo va a identificar que es por un estímulo que la persona asocia con el trauma. O sea, va a estar, digamos que más sensibilizado con ciertos olores, lugares, experiencias, etc. ¿verdad? Y pues si uno no lo aborda bien, pues se va a generalizar. Las conductas repetitivas, esto nada más así mencionarlo, pues en el autismo ya